estudiando hoy es la introducción al libro de Santiago. No vamos a comenzar a estudiar el libro hoy, sino que hoy lo que vamos a hacer es la introducción al libro. ¿Estamos aquí, hermanos? Bueno, primeramente voy a empezar diciéndoles que esta es la primera epístola de un grupo de epístolas normalmente llamadas las epístolas generales, que incluye Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. Han sido designadas como epístolas generales en el sentido de que son universales, no fueron escritas para ningún individuo o para alguna iglesia en particular, sino para toda la iglesia universal. Los destinatarios de la carta, como dice Primera de Santiago 1:1, son las 12 tribus que están en la dispersión. Se refiere a los judíos cristianos que vivían en Palestina y sus alrededores y que habían sido dispersados y que se encontraban en una nueva etapa como iglesia. En este momento en que la iglesia fue dispersada debido a la persecución, ellos tuvieron que huir de sus hogares, dejar muchos de ellos sus familias, sus viviendas e irse. Se encontraban en un periodo muy difícil porque eran personas en su mayoría pobres, oprimidas, que estaban siendo perseguidos, muchos de ellos habían sido asesinados y estaban incluso extraviándose de su camino, estaban como perdidos. En este momento de crisis y en respuesta a la situación que ellos estaban enfrentando, es cuando Santiago les escribe la carta para darles una guía práctica para que ellos pudieran conducirse. La carta, como vamos a ver más adelante, consta de una lista de ordenanzas que Santiago les dio para vivir la vida diaria, para vivir la vida práctica. Y esta carta contiene tanto palabras de exhortación, de consuelo, de esperanza, de aliento, pero también palabras de reprobación, todo a la vez en un mismo paquete. En una carta pequeña que consta de 5 capítulos solamente, Santiago les habla de muchos temas diferentes y de temas muy complejos, como vamos a ver más adelante, pero que eran muy necesarios y que incluso corresponden a algunas de las verdades teológicas más profundas del Nuevo Testamento y que son fundamentos básicos en la vida del cristiano. En esta carta, a pesar de que Santiago les escribe de tantos temas tan diferentes, a punto de que en ella no se puede identificar un solo tema central, porque tiene muchos temas y todos son muy importantes, él les escribe en una forma tan magistral y perfecta, que a pesar de que les da tantas ideas, sin embargo, la carta es práctica, clara, sencilla y poderosa. Toda la carta es una lección de contrastes. Por ejemplo, Santiago les habla de pruebas útiles y perjudiciales, les habla de sabiduría genuina y de sabiduría falsa, de fe verdadera y de la fe falsa, de los maestros verdaderos y de los maestros falsos que estaban predicando la palabra, siendo una forma que el autor usa para dar a entender sus ideas y que lleva un fin principal, que es que los que se dicen ser hijos de Dios se tienen que comportar como hijos de Dios y no pueden seguir viviendo en pecado. El libro de Santiago se caracteriza por estar en completa sincronía con las enseñanzas de Jesús. Esto lo vemos en el fuerte énfasis ético y moral en la conducta del cristiano, en que hace referencia a Santiago, coherente con las enseñanzas que Cristo les dio a sus discípulos, y también asimismo refleja las duras denuncias que Jesucristo hizo contra la hipocresía religiosa. Como punto número 1 vamos a estar viendo algunas características del autor. En la Biblia se menciona a cuatro hombres con el nombre de Santiago, traducido como Jacobo. El primero de ellos, o uno de ellos, fue Jacobo, el padre del apóstol Judas el traidor. De él menciona en Lucas 6:16 y 8:1-13, pero definitivamente ese no fue el autor del libro. El segundo Jacobo que menciona es al hijo de Zebedeo, que era el hermano del apóstol Juan. Estos son, ustedes recordarán, aquellos apóstoles que le pidieron a Jesús sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda en su gloria.
pero este tampoco, porque él murió a espada por orden de Herodes Agripa muy tiempo después de la crucifixión de Cristo. Entonces él está descartado como posible autor. Está Jacobo el Alfeo, que también, el hijo de Alfeo, que también era apóstol, pero la Biblia no da mayor detalle sobre él. La vida no relata qué pasó con este apóstol, tampoco se considera el autor del libro. Y tenemos al cuarto apóstol, al cual Pablo se refiere a él como el hermano de Jesús. Esto en Gálatas 1:19, Mateo 13:55, que era hermano también del apóstol Juan, quien también, del apóstol Judas, perdón, quien también escribió la epístola de Judas. Y a este Jacobo es el que se señala como el autor del libro. Vemos, por ejemplo, en Marcos 6:3, la palabra de Dios dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Entonces, Jacobo es el que se considera el autor. Los evangelios no mencionan más que 2 veces el nombre de este Jacobo, en Marcos 13:55 y Mateo 6:3, pero se cree que él se haya comprendido entre los hermanos de Jesús que no creyeron en el ministerio de Jesús mientras Jesucristo estuvo ejerciendo su ministerio vivo. Esto lo podemos ver en Juan 7:5. Sin embargo, vinieron a ser discípulos de Jesús después de la resurrección de Cristo, en que Jesucristo se le aparece y tuvo un encuentro especial con Jacobo. Y a partir de este encuentro que Jesús tuvo especial con Jacobo después de su resurrección, es cuando Jacobo transforma su vida y se convierte en un siervo del Señor. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:6-7, dice la palabra: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces vemos que él se le apareció a Jacobo en forma especial y luego se le apareció a los apóstoles. Ahora, se hace evidente a través del libro que Jacobo tiene una personalidad muy firme y que tiene convicciones muy firmes. Le voy a leer, por ejemplo, algunas afirmaciones. Él tiene o se manifiesta su menosprecio a una profesión de fe no seguida de una vida honesta. Es muy preciso en cuanto al mal uso de la lengua. Él da convicciones muy firmes. Su desconfianza hacia los ricos egoístas, su profunda simpatía para con los pobres. Vemos también su determinación a sufrir por Cristo aún hasta la muerte, su fe en la oración y su esperanza en la segunda venida del Señor. El autor no se presenta como apóstol en el libro, porque él no era apóstol, sino que se presenta como el Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Una de las cosas que hacen suponer que efectivamente se trata del hermano de Jesús son las peculiaridades de esta epístola. Por ejemplo, podemos ver que al comparar el vocabulario del libro de Santiago, es muy similar y es muy parecido al que se usa en la carta registrada en Hechos 15, que sí está bien determinado que fue escrito por Santiago. Entonces el vocabulario que él usa es muy similar y la forma de expresarse es muy similar. Santiago se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén en la época apostólica, siendo llamado una de las columnas de la iglesia junto con Pedro y con Juan. Esto lo vemos en Gálatas 2:9. Aquí hablando Pablo, él dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este Jacobo que escribió el libro entonces era uno de los líderes de la iglesia apostólica. Otra cosa que manifiesta esto es que cuando Pablo visita por primera vez Jerusalén, inmediatamente después de su conversión, la Biblia registra en Hechos 21:18 que él considera necesario visitar a Jacobo como el más destacado entre los hermanos. En este momento en que Pablo iba a iniciar su ministerio, entonces él se presenta ante Jacobo, que era la autoridad de la iglesia, para luego comenzar a ejercer su ministerio. Una de las cosas peculiares de Jacobo es que él era conocido también como Santiago el Justo, porque él tenía una gran devoción por la justicia y se le ha llamado también rodillas de un viejo camello, porque este hombre pasaba tanto tiempo en oración, arrodillado,
que las rodillas se le deformaron. Ahora, de hecho, una de las cosas que él destaca en la epístola de Santiago es su motivación a la oración. De acuerdo al historiador judío del primer siglo, Josefo, él murió siendo martirizado entre los años 62 y 63 después de Cristo. Se cree que él fue arrojado desde el pináculo más alto del templo, y cuando cayó quedó así como medio vivo, medio muerto. Entonces sus verdugos lo terminaron de asesinar a golpes. Como punto 2, vamos a ver el contexto histórico del libro. Como les mencioné al principio, los destinatarios eran judíos cristianos, en su mayoría eran personas pobres y oprimidas que habían sido dispersados, que estaban fuera de la tierra de Israel, posiblemente como resultado del martirio de Esteban, que se narra en Hechos 7. El martirio de Esteban ocurrió entre los años 31 y 34 después de Cristo. Pero lo más probable es que esta dispersión se diera debido a la persecución de Herodes Agripa, que se encuentra narrada en Hechos 12, que sucedió en el año 44 después de Cristo. Y es aquí cuando se da la diáspora de la iglesia, que es el momento de crisis en que Santiago escribe el libro. Este hecho que narra Hechos 12, por ejemplo, nos habla de que en este episodio Herodes mató a Santiago, el otro, no el autor del libro, sino a Santiago el apóstol, lo mató a espada. Y aquel tiempo en que Herodes tomó a Pedro, ustedes recordarán cuando Pedro fue encarcelado, se lo iban a dar a los judíos para que los judíos lo asesinaran, pero el ángel del Señor vino por la noche y lo rescató. Después de este episodio es cuando se considera que se dio la diáspora de la iglesia. Ahora, todos sabemos a qué se refiere la diáspora de la iglesia, o en qué consiste la diáspora de la iglesia. ¿Alguno que me lo quiera? Bueno, en el momento en que la iglesia estaba en Jerusalén y que entró esa persecución tan fuerte, la iglesia fue esparcida. Es cuando la palabra de Dios habla en este relato de Hechos 12 que la iglesia fue esparcida, que de cierta manera fue la forma que Dios usó para que todos los cristianos tuvieran que salir de donde estaban, se esparcieron por todo el mundo conocido, y fue así como se empezó a predicar el evangelio, y como el evangelio se extendió, porque los cristianos tuvieron que ser disparados para todos los lugares. En ese momento de crisis en que las personas tuvieron que huir y que tuvieron que enfrentarse a ese mundo, es cuando Santiago viene y les escribe el libro como una guía práctica para que supieran enfrentar esa nueva etapa de la vida de la iglesia. Es importante aquí que el libro fue escrito para esa iglesia dispersa. El libro de Santiago no fue escrito ni para los gentiles ni para las personas inconversas. Porque Santiago, y cuando ya estemos estudiando el libro, vamos a darnos cuenta que Santiago da por un hecho que los lectores de su carta eran personas que ya habían tomado una decisión por Cristo. Eran personas que ya le habían entregado su vida a Cristo. Entonces, él les habla de una forma muy práctica, pero que da por un hecho que ellos van a poder entender, porque ya eran conocedores de la palabra de Dios. El libro de Santiago fue escrito entre los años 44 y 49 después de Cristo. Si tomamos en cuenta que Jesucristo murió en el año 33 después de Cristo, nos damos cuenta que este fue un libro muy reciente a la muerte de Jesús, lo que lo hace el libro más antiguo del canon del Nuevo Testamento. Ahora, otra pregunta. Cuando hablamos del canon, ¿qué es el canon de la Biblia? El canon de la Biblia es el conjunto de libros que se consideran inspirados por Dios. Ahora, ¿cómo se seleccionaron? Lo seleccionó el Espíritu Santo por medio de los obispos y de las autoridades de la iglesia. Entonces, cuando hablamos del canon, estamos hablando que fue uno de los más tardíos en pertenecer a ese grupo de libros seleccionados que fueron definidos como inspirados por Dios. Sin embargo, a pesar de que Santiago fue el primer libro en escribirse, fue uno de los últimos libros en formar parte de ese canon. Y esto
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decid, id en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces vemos que ellos no se están contradiciendo, sino que Santiago no afirma que las obras sean necesarias para la salvación, sino que afirma que si una persona ha sido salva, debe de dar buenos frutos como resultado de esa salvación. Cuestiona si alguien puede o no tener una fe salvadora si el fruto del Espíritu Santo no puede apreciarse en él. A eso es a lo que se refiere y no a la contradicción que ellos creyeron originalmente. El libro de Santiago refleja cómo su autor había sido alimentado por las palabras de Jesús en su convivencia diaria, y esta es una de las cosas también que hacen creer que efectivamente Santiago, el hermano de Jesús, fue el autor del libro, porque a pesar de que este libro fue el primero que se escribió del canon del Nuevo Testamento, acompaña extraordinariamente las enseñanzas de Jesús recogidas en los 4 evangelios. Contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y contiene más de 20 referencias al Sermón del Monte dado por Jesucristo. Ahora, tomemos en cuenta que cuando él escribió este libro, no estaba escrito el libro de Mateo, donde vienen las bienaventuranzas, por ejemplo. Algunos de los temas que se relacionan de Santiago y el Sermón del Monte son muchos, nada más les voy a dar unos ejemplos. Es el gozo en medio de las tribulaciones, que Dios es dador de lo bueno, una persona religiosa cuya religión de nada le sirve, los pobres como herederos del reino. Él habla del árbol que produce frutos según el tipo de árbol que es, la bendición de los que hacen la paz. Otra de las cosas que él habla en relación con el Sermón del Monte es la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La bendición y el llamado a los puros de corazón y la bendición y llamado a los que lloran. Hay muchas otras. Como punto 3 vamos a ver las características del libro. Y sorprende que en Santiago solo en 2 ocasiones se menciona el nombre de Jesús. En todo el libro solo en 2 ocasiones se menciona el nombre de Jesús. Santiago no habla nada de la vida de Jesús. Él no habla nada de la muerte de Cristo, no menciona nada de la resurrección de Cristo. Sin embargo, la fe de Santiago se hace manifiesta en todo el libro. Cuando estamos leyendo el libro de Santiago se ve la fe que él tenía y él sí hace referencia al buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros. ¿Cuál sería ese nombre? El de Jesús. Otra característica de Santiago es que tiene un estilo de dar afirmaciones directas, penetrantes acerca de la vida sabia. Y en esto se parece mucho a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, propiamente al libro de Proverbios. A la hora que ustedes lean el libro de Santiago se van a dar cuenta que él a la hora de escribir muestra una sabiduría parecida a la que se muestra en el libro de Proverbios. Santiago es un libro de la ética cristiana, enfocado en la formación del carácter del cristiano. La epístola de Santiago no tiene énfasis en adoctrinar acerca de cuestiones teológicas ni teóricas, que eso tal vez fue lo que también confundió a la hora de que tenían conflicto en si formaba parte del canon o no, sino que la intención de él es exhortar a los creyentes a poner la palabra de Dios por obra, a poner la palabra de Dios en práctica. Santiago es una persona práctica que habla con mucha autoridad. En todo el libro se ve que es una persona con mucha autoridad, da su mensaje directo, claro y conciso. Para Santiago la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y las actitudes de aquellos que se dicen ser cristianos. Por eso les decía al principio que él escribió el libro para cristianos, no para inconversos ni para los gentiles. Entonces, cuando él les habla con autoridad que se le hablaría a un cristiano. No los está consintiendo y no les está dando mucha vuelta, sino que les habla directo, claro y conciso. Y cada persona tiene que tomar la decisión. ¿Hace lo correcto o no hace lo correcto?
Por ejemplo, da afirmaciones como estas. Ahora, yo les voy a leer algunas de estas afirmaciones y ustedes se van a dar cuenta que él se hace entender perfectamente. Cada una de estas afirmaciones es un versículo, pero la frase en sí se da a entender claramente por sí misma. Por ejemplo, les dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se da a entender o no se da a entender? Les dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Otro versículo dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es una frase clara y concisa que no necesita mayor detalle para que la podamos comprender. La oración eficaz del justo, puede mucho. Otro pasaje les dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. En otro les dice, pedid y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos que él se da a entender claramente. Se sabe que el autor del libro de Santiago dominaba la lengua griega con una inusual maestría. Como obra literaria, el libro de Santiago es considerado uno de los más sobresalientes del Nuevo Testamento, y la redacción, el lenguaje y la redacción que él usa están escritos en un excelente griego. Esto llama la atención porque si Santiago, si era el hermano de Jesús, era judío y provenía de una familia pobre. Sin embargo, él se desarrollaba perfectamente en el griego porque el idioma de ellos era el hebreo o el arameo. El autor también hace uso de muchas metáforas y símiles. El libro contiene por lo menos 30 imágenes tomadas de la naturaleza, y estas imágenes y metáforas y símiles, él los usa como herramientas para lograr expresar sus ideas con claridad. Por ejemplo, él habla de las ondas del mar. Les dice, el que duda es semejante a las ondas del mar. Habla de los vientos, de los impetuosos vientos, de la boca de los caballos, que se debía poner freno a la boca de los caballos para que obedecieran. Habla de las naves, como una nave grande era gobernada por un pequeño timón. Habla de las fuentes de agua, que de una misma fuente echa agua dulce y agua amarga. Habla de la neblina, la vida es como la neblina. Del labrador, de los frutos de la lluvia, de las bestias, de las aves, y él usa muchas referencias a la naturaleza para poder dar a entender su mensaje. Como punto 4 vamos a ver el propósito del libro. Santiago, como ya hemos visto, Santiago escribió la epístola con un propósito moral, con el fin de guiar a la iglesia en las diferentes situaciones que se estaban enfrentando. Él se dirigió a sus lectores como su pastor, en su calidad de obispo de la iglesia. Dijimos que él era uno de los líderes de la iglesia en ese momento. Y la intención de él era enseñar a sus lectores a formar un carácter maduro en diferentes aspectos. Por ejemplo, con relación a las obras, que la salvación está determinada solo por la fe, pero se demuestra en la fidelidad de obedecer la voluntad de Dios y en tener frutos dignos de arrepentimiento. También era su enfoque en que ellos tuvieran una conducta cristiana apropiada, vivir con sabiduría mediante la continua obediencia a la palabra de Dios sin concesiones. Por ejemplo, en Santiago 3:13 la palabra de Dios nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra de sus propósitos era exhortarlos a la constancia en la fe, a pesar de las persecuciones y de los juicios a que estaban siendo sometidos. Ellos estaban en un tiempo de mucha presión, en que incluso estaban siendo asesinados. Entonces, a que ellos se pudieran mantener, corregir de sus pecados y de sus errores a los judíos cristianos y alentarlos a soportar valientemente las duras pruebas. Otro de los propósitos era consolar a los lectores expuestos a la adversidad, los exhorta a mantenerse firmes y les muestra de dónde proviene la tentación a apostatar. Los exhorta a refrenar la lengua, pone en guardia a los cristianos contra la superficialidad. Hoy en día diríamos que nos pone en guardia a los cristianos contra un evangelismo laico, contra un cristianismo laico, y explica a los hermanos en qué consiste la fe auténtica.
confronta a los hermanos con respecto al pecado de hacer acepción de personas y de dar favoritismo a los ricos, que era un pecado muy extendido en ese momento. Y una de las cosas que trata severamente el libro de Santiago era ese: cómo se le daba favoritismo a los ricos en ese momento dentro de la iglesia, y se menospreciaba a los pobres. Expone la explotación de los pobres por parte de los ricos. Reprende la presunción de algunos que, careciendo de cualidades, asumen un ministerio de enseñanza religiosa, pero que tienen raíces de celos en su corazón. Aquí les está hablando de personas que se atribuían el ponerse a ser maestros de la palabra de Dios cuando no estaban preparados para hacerlo. Reprende a los envidiosos y a otros con un espíritu mezquino. También nos confronta sobre la confianza puesta en el dinero, a perseverar en la oración, que es el recurso que Dios dejó a su iglesia para toda necesidad. Y también los exhorta a que nosotros debemos de manifestar el gozo del Señor, porque el gozo del cristiano es el que lleva la fe a los pecadores extraviados. Cuando los pecadores ven el gozo de Dios en los hijos de Dios, entonces ellos también van a querer ser hijos de Dios. Vemos acá, por ejemplo, cómo él trató muchos temas. Estos son solamente algunos de los temas que él trató en la carta y cómo él tuvo tanta diversidad. A manera de conclusión, Santiago presenta 60 obligaciones en solamente 108 versículos, o sea, que más de la mitad de los versículos de Santiago son ordenanzas que nosotros como cristianos debemos de cumplir. Indudablemente es un libro de ordenanzas y de acción dirigido a personas que tienen conocimiento bíblico y se da por un hecho que ya han tenido una experiencia con Cristo. La carta nos ofrece un reto. Este reto se lo ofreció a la iglesia de ese momento y nos lo ofrece a nosotros como iglesia hoy. Ser cristianos con conocimiento solamente, pero oidores olvidadizos, o ser cristianos que están dispuestos a poner la palabra de Dios por obra. Cada uno debe hacerse esa pregunta: ¿de qué lado estamos? ¿A ser fieles o a ser infieles? ¿A ser sabios o a ser necios? La epístola descarta totalmente la idea de que uno pueda convertirse en un cristiano y sin embargo continuar viviendo en pecado. Descarta la idea que un cristiano pueda ser un cristiano maduro y no exhibir los frutos de justicia en su vida diaria. Y cuando él se refiere aquí en la epístola que nosotros debemos de ejercer los frutos de justicia, no es el fruto del Espíritu. Es diferente el fruto del Espíritu y el fruto de justicia. El fruto del Espíritu, el Señor viene y lo pone en nosotros: amor, gozo, paz, benignidad. Es el Señor, Dios viene y lo pone en nosotros. Pero el fruto de justicia es la parte que nos toca hacer a nosotros. El fruto de justicia corresponde a dar un testimonio como verdaderos hijos de Dios, y algo muy importante aquí, a que nosotros tenemos que estar en el servicio a Dios en nuestra vida diaria, y también a la dependencia total de Dios que nosotros ejercemos. Entonces vemos aquí que todos los cristianos deben de dar este fruto de justicia: testimonio, dependencia total de Dios y servicio. Porque este tipo de fe, declara Santiago, no salva, porque no está respaldada por buenas obras que siempre acompañan a la fe salvadora. Y él nos da un pasaje bastante duro aquí en Santiago 2:19, nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí debemos nosotros de analizarnos a nosotros mismos si nosotros estamos dando esos frutos de justicia. En Efesios 2:10 nos dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son la causa de la salvación, pero sí son el resultado de la salvación en la vida de un cristiano. Entonces, aquellos que tienen a Cristo en su corazón deben de crecer, madurar espiritualmente, deben de tener una conducta que refleje el carácter de Cristo, mostrar una vida diaria íntegra y desarrollarse como embajadores verdaderos de Cristo en esta tierra. Muchas gracias.